la verdad es que últimamente estamos oyendo hablar muchísimo de esto del contrato social. Se escriben libros, se hacen conferencias, se hacen seminarios. Parece que sea uno de esos temas de moda, ¿no?, en estos momentos. Sí, la verdad es que sí. Yo es un término que utilicé hace ya muchos años, pero en este momento la publicación de libros con su título, el contrato social, de artículos en las conversaciones, es verdad, ¿no? ¿Por qué motivo, no? Probablemente porque en este momento necesitamos alguna explicación de cómo funcionan las sociedades pluralistas con democracia que llamamos liberal, ¿no?, con democracia. Las sociedades, otro tipo de sociedades como son las sociedades regidas por la tradición o la costumbre, o las sociedades regidas por algún tipo de principio de autoridad, ya sea cesarista, ¿no?, o papista. Ese tipo de sociedades no necesitan ningún tipo de explicación de cómo funcionan, ¿no?, las relaciones políticas dentro de esa sociedad, no necesitan explicar cuál es la naturaleza de la legitimidad política del poder. Uno viene de la tradición, la otra viene de la autoridad. Sin embargo, en las sociedades pluralistas de tipo liberal, que nacen allá por la Ilustración, ¿no?, durante la Ilustración, son sociedades que necesitan crear una explicación de su origen, de su funcionamiento interno, de las relaciones entre los diferentes actores, ¿no?, de qué tipo de legalidad, ¿no?, justifique esas relaciones de poder o de dependencia. Y cuando buscas alguna explicación a este tipo de sociedades, una de las explicaciones es lo que llamamos la tradición contractualista, es decir, una tradición ya lejana que viene de la filosofía política, como mínimo desde Hobbes, pero que después sigue, Rousseau es uno de ellos, o John Rawls, ¿no?, que explican el origen y el funcionamiento de estas sociedades, insisto, pluralistas o modernas, lo explican en la existencia ficticia de un contrato voluntario en el origen, ¿no?, un contrato entre todas las partes de la sociedad, ya sean esas partes clases sociales o ya sean individuos, pero una especie de contrato voluntario que vendría a ser, es una forma de explicarlo, vendría a ser como una especie de compromiso moral y político, un compromiso moral y político que viene a establecer cuáles son los deberes y los derechos que tenemos los unos con los otros. Pero creo que hay momentos en la historia, probablemente aquellos en los que el contrato social se está renovando, en los que efectivamente es un término que vuelve a aparecer de forma muy importante en el debate público, y de ahí ese interés que ahora estamos viendo. Después de la crisis de los 30, después de la Segunda Guerra Mundial, se vivió un momento importantísimo de un nuevo contrato social. En el último libro que tenéis, José Carlos Arias y tú, el Laberintos de Prosperidad, se explica muy bien. Se cuenta cómo después de la Segunda Guerra Mundial surge ese contrato social con un aspecto que después daría lugar a lo que se ha conocido como el Estado social, que la crisis del petróleo, la crisis de la energía de los años 70, que por cierto deberíamos estudiarla ahora en profundidad, ¿no?, da lugar también a una nueva renovación del contrato social, esa vez con un resultado de un tono mucho más liberal, y en estos momentos creemos que se está renovando nuevamente ese contrato social, que han pasado cosas importantes que tienen que ver, yo creo que, fíjate, tienen que ver desde el inicio de la crisis financiera del 2008, pero probablemente cuando se ve de una forma más clara es a raíz de la pandemia, de la COVID, que hemos vivido de una forma tan clara, y ahora con nada menos que una guerra en las puertas de Europa. Todo eso es lo que puede estar haciendo que ahora tenga mayor protagonismo esa idea del contrato social. Sí, porque probablemente somos más conscientes de que algo se ha roto o de que no existe, ¿no? Porque metafóricamente también podemos ver esa idea de contrato social como una especie de pegamento
invisible, ¿no? Que cuando existe hace que la sociedad liberal, pluralista, decía antes, funcione de forma armoniosa o como mínimo mínimamente armoniosa, ¿no? Y sin embargo, cuando ese pegamento se seca o se quiebra, lo que comenzamos a observar es cómo surge el malestar, ¿no? El malestar, el conflicto social y como una manifestación inmediata de ese malestar social aparece lo que ahora llamamos polarización política. Ese compromiso se construye a la salida de la Segunda Guerra Mundial hablando de una forma un poco casi grosera, ¿no? Entre las izquierdas de la época, que hasta aquel momento, hasta los años 30, habían tenido al capitalismo como enemigo irreconciliable, como enemigo a batir, como enemigo con el que no se negociaba. Las izquierdas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, vienen un poco a decir, dice, bueno, podemos llegar a aceptar el sistema capitalista civilizado, digamos así, como un buen sistema de creación de riqueza, pero a cambio ustedes, los conservadores, se tienen que comprometer a apoyar un nuevo Estado social que esto reparta mejor la riqueza, que crea la prosperidad, que crea ese sistema de capitalismo de mercado. Yo creo que eso es el gran contrato social de posguerra, porque implica muchas cosas en términos de compromiso, de apoyo al nuevo Estado social, implica que los acomodados y los ricos se comprometen a pagar impuestos, por primera vez de una forma generalizada, para financiar toda una serie de bienes públicos que aparecen en ese momento. Es la educación pública, universal y gratuita, es la sanidad pública universal y gratuita, son los seguros de desempleo y la última pata son los seguros de pensiones. A finales de los 70, principios de los 80, algo ocurrió que ese contrato social comenzó a quebrarse. No fuimos conscientes hasta como décadas después, pero es verdad que cuando ves los datos ya comienzas a ver cómo a finales de los 70, principios de los 80, los salarios reales, que son el ingreso casi único de la mayor parte de los ciudadanos, los salarios reales, después de haber estado subiendo a lo largo de 25 años, comenzaron a bajar de forma sistemática, como las rentas del trabajo comenzaron a perder peso en la riqueza en favor de los beneficios. Es decir, allí se comenzó ya a quebrar el contrato social, aunque no fuimos conscientes probablemente hasta el 2008, hasta la crisis financiera y económica del 2008, que sí que fue como una especie de evento que nos sacó el velo un poco que teníamos delante de los ojos y nos permitió comenzar a ver que las cosas no iban bien y que habría que comenzar a pensar en renovar ese contrato social. Y en todo ese recorrido, además, van pasando cosas que, por ejemplo, hacen que cada vez sean más los colectivos que se van quedando fuera o que se sienten excluidos del contrato social. En estos momentos, por ejemplo, estamos viviendo un debate muy intenso acerca de la migración en el conjunto de Occidente, pero bueno, vamos a centrarnos ahora mismo en Europa o en España, ¿no? Por un lado, se reconoce que tenemos un problema demográfico en Europa y en España también. Se reconoce la migración como una fuente de riqueza, como una fuente de pluralidad social, pero sigue habiendo muchísimos problemas para que los migrantes formen parte de ese contrato social, en cuanto a acceso a derechos, a igualdad económica, etc. Por lo tanto, están como en la periferia del contrato social. Pasa lo mismo también con la infancia y en concreto con la infancia más pobre, aquellos niños y niñas que forman parte de las clases más desfavorecidas
y que la pobreza infantil, tal y como estamos viendo en muchísimos estudios, tiene un componente muy importante de cronificación. O sea, es muy difícil, si no hay políticas públicas activas en contra de eso, que alguien, que un niño, una niña que en estos momentos vive en esos umbrales de pobreza infantil, después pueda ir desarrollando su vida en otras condiciones, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo hay colectivos, la pobreza infantil, lo que tiene que ver con la migración, colectivos que se van quedando fuera de ese contrato social, que yo creo que en cierta manera como que lo invalida, ¿no? O sea, están fuera del perímetro y por lo tanto, si el contrato social es ese acuerdo implícito que tenemos todos unos con otros y con el Estado también, para poder vivir en sociedad, y resulta que cada vez hay más personas que se van quedando fuera de ese perímetro, fuera de esos márgenes, en cierta medida se está poniendo en cuestión ese contrato. Para Marshall, la ciudadanía plena es el resultado de una evolución de lo que yo voy a llamar, le estoy llamando el perímetro del contrato social, que aparece allá por el siglo XVII con la idea de derechos civiles, ¿no? Con la idea de libertad individual, ¿no? de libertad de pensamiento, ¿no? También de libertad en sentido económico, de propiedad. Es decir, aparece por primera vez el concepto de derechos civiles como un elemento que diría que es casi el pedestal del contrato social moderno. Más adelante, cuando llegamos al XIX, hay un avance en ese perímetro y aparece el concepto de derechos políticos, es decir, el derecho al sufragio, al voto, y también el derecho a la participación política, a que puedas ser elegido o elector, ¿no? Y a principios del siglo XX es cuando aparece, cuando ese perímetro del contrato social tiene como un árbol, ¿no? Una nueva circunferencia y con el concepto de derechos sociales, ¿no? La renovación del contrato social a la que estamos asistiendo ahora no tiene que partir ya de esa voluntad de incorporar la globalidad del planeta. Sí, va a ser una batalla muy larga y muy complicada, a mi juicio, ¿no? En economía, y que yo creo que en el pensamiento social en general, la inmigración está muy maltratada y maltratada. Y maltratada, ¿eh? las dos cosas. Las dos cosas, porque los economistas tenemos bastante evidencia que los inmigrantes constituyen un elemento de dinamismo importante para los países receptores, pero las poblaciones autóctonas de esos países ven con mucho recelo, a veces con cierto motivo, esas corrientes migratorias. ¿Por dónde podríamos avanzar aquí? Podríamos avanzar en una definición diferente de cómo hemos entendido hasta ahora la globalización. La globalización la hemos entendido en estos 30 últimos años como la libertad de los flujos comerciales, la libertad de los flujos financieros y la libertad de emigrar, pero la libertad de emigrar o de inmigrar entendida en beneficio de determinados grupos sociales de los países que se reciben. ¿Por dónde tendríamos que avanzar un poco en la reforma de la globalización? Probablemente en definir la globalización en términos de bienes públicos realmente globales. Los economistas defendemos el comercio, la libertad de comercio, porque tiene ciertas ventajas, pero nunca hemos dicho, o al menos los más sensatos, que la libertad de comercio sea un bien público. Sea absoluta y tenga que estar absolutamente desregulada. Depende, para nada. Tendremos que ver y habrá que estar. Lo mismo no, con mucho mayor intensidad. Los grandes economistas nunca han dicho que la libertad de movimientos de capitales sea un bien público, en modo alguno. Los grandes siempre han establecido restricciones, pero en los últimos 30 años ¿cuáles son los bienes públicos globales que tú estás diciendo? Bueno, el cambio climático es un bien público global de forma clara. Lo es también la salud pública global. Lo hemos comprobado con la pandemia. Es realmente un bien público. Y probablemente también podríamos llegar a definir como un bien público global los flujos migratorios, pero sometidos a algún tipo de regulación, ¿no? Yo creo que este esfuerzo va a ser la tarea
no digo de los próximos años, sino de las próximas décadas, porque tenemos que volver a reconstruir el orden económico y político internacional. Pero bueno, tú lo que estás volviendo al primer elemento que señalabas, lo que estás defendiendo es la necesidad de ampliar el perímetro del contrato social para incluir a aquellas personas que llegan desde afuera y a tu juicio y a mi juicio tienen derechos también de ciudadanía al margen de la nacionalidad que tengan. Los colectivos que quedan fuera de perímetro quedan fuera por naturaleza distinta. Sí. Porque por un lado está la cuestión de los inmigrantes y eso plantea una cuestión no fácil de abordar, que es la relación entre ciudadanía y nacionalidad. Hoy sabemos que cómo te va en la vida depende de lo que te haya pasado de 0 a 3 años. Totalmente. Te lo dicen los neurólogos, los psicólogos, los pedagogos, ¿no? Y hasta los sociólogos. Iba a decirlo, pero también lo decimos los economistas. Por supuesto, por Hoy supuesto. sabemos que las oportunidades de empleo y de ingresos que vas a tener a lo largo de la vida dependen de esos 0 a 3 años. Exacto. Y sin embargo, en un país como el nuestro, los niños de 0 a 3 años no tienen derecho a la educación universal y gratuita. Esto es sorprendente. Ni existen apenas mecanismos que eviten la desigualdad social en esas edades. Exacto. Con lo cual es la primera manera de empezar a perpetuar esas desigualdades. El principio de igualdad de oportunidades que nace en la cuna, resulta que nosotros no lo tenemos cubierto. Está fuera, en este sentido, del perímetro del contrato social. Para mí, las políticas que afectan a la producción y las políticas que afectan a la predistribución son hoy casi más urgentes que las políticas redistributivas. Me parecía interesante reseñar eso que decías, ¿no? De que en políticas de predistribución, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de sanidad pública, estamos hablando de educación. Es decir, estamos hablando de cuestiones fundamentales que garantizan esa igualdad. La terminología de un economista son bienes privados, pero de provisión pública. De provisión pública. ¿No? Y si no hay una oferta adecuada de estos bienes, no es posible a aquellas personas que no tienen de origen una riqueza, ¿no? No es posible construir vidas plenas. Claro, por eso hablamos cada vez más de bienes comunes. Tú mencionabas antes unos cuantos, el clima, la salud pública, todo lo que tiene que ver con estas dimensiones, y tenemos una hoja de ruta para articular esos bienes comunes, que es la Agenda 2030, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además tienen de corolario ese ODS 17, que tiene que ver con las alianzas, y que reconoce que ninguno de estos retos que estamos hablando, ninguno de estos bienes comunes se podrán mantener y se podrán conservar sin unas alianzas entre lo público, lo privado, lo social. A mí me gusta hacer mucho hincapié también entre lo social, no es una alianza público-privada, es público-privada social. Es importante, son tres patas. Son tres patas, exacto. Y creo que también con una base muy importante del mundo del conocimiento, ¿no? que tiene que estar ahí aportando para eso. ¿Crees que la Agenda 2030 puede ser esa hoja de ruta que nos ayuda a crear un nuevo contrato social, ampliando el perímetro de forma que podamos hacer frente a los desafíos actuales? Sí, yo creo que sí, que tiene fuerza, como lo tuvo en su momento la Declaración de Derechos Humanos. Son expresiones que no tienen una carga de obligación, ¿no? En términos de, como hemos hablado antes, pero que marcan un rumbo, marcan un horizonte. Aquí quizá va bien la máxima clásica, ¿no? de que nunca hay vientos favorables si no tiene rumbo. La Agenda 2030 tiene, a mi juicio, esa capacidad de marcar un rumbo y que después cada país, cada ámbito, cada ámbito social verá un poco en qué momento los vientos son favorables a cada uno de esos rumbos. Pero creo que sí, que marca un rumbo. Dicho de otra manera, la Agenda 2030 mete un poco de política en la economía. ¿En qué sentido?
marca una estrategia para la mejora de las capacidades de una sociedad más allá de lo que por sí solo las empresas o el mercado haría. Esto es la gran virtualidad que le veo, que te marca esa estrategia, pero que después su cumplimiento la tienes que apoyar, tal como tú decías, en tres pilares. Es como un banquete, Una banqueta. una banqueta. No es estable con dos pilares. Es decir, solo es estable con tres. La Agenda 2030 y la prosperidad un poco inclusiva que va buscando se ha de basar en una estrategia de tres pilares: público, privado y sociedad. ¿Y qué habría que hacer para que esa Agenda 2030 fuera el nuevo contrato social global? Pues trabajar como trabaja la comunidad del día después. Es decir, esto es una batalla larga donde se necesitan nuevas ideas, nuevas propuestas de política, pero ante todo se necesitan tropas sobre el terreno, ¿no?, para poder avanzar en esa dirección. Por lo tanto, la respuesta es aumentar las tropas sobre el terreno para avanzar hacia ese nuevo perímetro que tú defiendes del contrato social. No hay otra manera, ¿no? No vendrá por gracia divina.